Bueno, se supone que ahora si hago así se ve. Ahí está con la presentación, Mariana. Ok, eso es lo que quería. Bueno, vamos a empezar a trabajar entonces con las EDOs de primer orden. Nosotros en la clase pasada presentamos que era una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Y estuvimos viendo que era el orden de una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Que era el máximo orden de derivación que aparecía en la expresión, que era resolverla, qué tipo de funciones iban a ser solución y dónde iban a tener que estar definidas. Y bueno, y vimos con el campo de pendientes una forma de poder ver qué comportamiento tienen las soluciones de manera gráfica. Lo que vamos a ver ahora es, vamos a trabajar con dos ecuaciones de primer orden, ¿sí? Y vamos a aprender métodos de resolución de esas ecuaciones. Bien. La primera ecuación que vamos a ver se llama separable o a variables separables, ¿sí? Una ecuación entonces diferencial, ¿se acuerdan que una forma de escribir la ecuación diferencial era de manera explícita, era poner y' igual a f de xy, ¿sí? Donde esto representaba una expresión, ¿sí? Una función de dos variables, una expresión en donde aparecía la x y la y, ¿sí? Esta se llamaba ecuación diferencial ordinaria, porque tengo una sola variable independiente, la y es una variable que depende de x, por eso tengo la y' acá. Y es de primer orden porque el máximo orden de derivación que aparece es el primero, ¿sí? Aparece la primera derivada. Bueno, entonces resolver esta ecuación diferencial era encontrar una función, ¿sí? Que la satisfaga. Esa función tenía que ser derivable en un intervalo abierto. Bien, entonces vamos a llamar a una EDO de primer orden a variables separables si esta función que aparece acá, esta expresión, se puede escribir como el producto de dos, en donde una dependa solamente de x y la otra dependa solamente de y. ¿Sí? Por eso se dice a variables separables, porque la f de x y la puedo separar como la multiplicación de dos funciones, una que depende solamente de x y otra que depende solamente de y. Acá, quiero que se vaya esto. Acá tengo el cosito. Entonces, fíjense que acá tenemos dos ejemplitos, ¿sí? Uno en donde tengo, la primera es una EDO separable, ¿sí? Porque puedo tener por un lado x y por el otro lado, x por seno de x y por el otro lado y sobre y más 1, ahí estarían las dos funciones, una que depende solamente de x y otra que depende solamente de y. Y aquí, ¿sí? Fíjense que tengo derivada de y con respecto a t, o sea que la variable independiente es t, y acá ya no puedo esta expresión separarla como una multiplicación de algo que dependa solamente de t y otro que dependa solamente de y, por lo tanto esta no es separable. Repito esa cuestión, ¿se acuerdan que hablábamos de cuando uno tiene que identificar alguna expresión, por ejemplo, esta EDO es de primer orden o es lineal o, ¿sí? Era lo mismo que ir a ver el documento. A ver, usted fulanito de tal, miro el documento, compruebo foto con cara de la persona y bueno, esto es igual. Yo tengo que ver que una EDO es separable. Bueno, voy a la definición. Si tiene esta forma o se la puedo reescribir haciendo algún trabajo algebraico y llego a esta forma, es. Si no, no. ¿Sí?
porque después inventan cosas para ver si es separable o no, y acá no me piden que la resuelva, no me piden nada. Si me preguntan, ¿es separable? Bueno, digo, no es separable porque esta expresión no la puedo escribir como la multiplicación de una función que dependa de x por una función que dependa de y. Listo. Ahí se terminó la respuesta. Bien. Veamos cómo encontrar la solución general de una EDO en donde la ecuación diferencial ordinaria sea variables separables. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos y' igual a f de x por g de y? ¿Sí? Entonces, siempre y cuando esto sea distinto de 0, ¿sí? Siempre que la g de y no se anule, entonces voy a poder reescribir esta expresión de aquí como esta. ¿Sí? Y prima, fíjense que ahí ya empecé a escribir todo en función de x, ¿no? Porque voy a empezar a tratar de resolver, y resolver va a tener que ver con integrar. Entonces voy a necesitar conocer de qué dependen. Cuando tengo que integrar, tengo que saber de qué dependen todas esas expresiones. Ahora vamos a integrar ambos miembros con respecto a x. ¿Por qué voy a integrar ambos miembros con respecto a x? Bueno, porque tengo una igualdad con dos expresiones, ¿sí? Que dependen todas de x, entonces voy a integrar con respecto a x. Notemos que en la integral que tenemos del lado izquierdo del igual, podemos realizar un cambio de variables, ¿sí? Una sustitución. Yo voy a hacer la sustitución y igual a y de x. Esto era lo mismo que hacer la sustitución u igual. ¿Sí? Acá, fíjense que tenemos una composición de dos funciones, ¿sí? G compuesta con y de x, y entonces puedo llamar a esto como u. Llamarlo u, llamarlo y, es la misma historia. ¿Sí? Es ponerle otro nombre. En general, nosotros en cálculo 2 le poníamos una u. U igual a, ¿sí? A la función que dependía de x, que era la primera que aparecía en la composición. Bueno, nosotros lo vamos a llamar y. Es un truquito nada más, porque después nos vamos a olvidar un poco de que estamos haciendo esta sustitución. Entonces, si hacemos este cambio de variables, el diferencial de y es y' por diferencial de x. Quiere decir que esta expresión de la izquierda la voy a poder reescribir como 1 sobre g de y diferencial de y. ¿Está bien? Acá, con el y' por el diferencial de x, tengo el diferencial de y, hice la sustitución, ¿no? Diferencial de y g de y. Entonces, cuando integro esto, me quedará una g de y, habrá que encontrarle las primitivas con los métodos que conocemos, más una cierta constante, y cuando vuelvo a la variable x, me queda g en y de x más c. Bueno, ahí teníamos un c sombrerito. Eso del lado izquierdo. Del lado derecho, ¿sí? Tendré que calcular la integral de f, ¿no? Encontrar primitivas de f de x. Bien, si nosotros... acá me había ido un poco, me pasé 2. Este coso lo puedo mover. Ah, qué interesante. Ahí está. Estoy abajo, me tapa un pedazo siempre. Bueno, entonces, ¿hasta acá habíamos llegado? ¿Están vivos? Sí, profe. Sí, profe, hemos llegado hasta ahí. Bueno, bien.
Entonces, ahora, si integramos la f de x, o sea, el lado derecho de esta igualdad, nos va a quedar que g de y de x es igual a la f de x más c. Fíjense que íbamos a tener constantes en ambos lados del igual, pero la podemos juntar como una sola constante del lado, en este caso la puse del lado derecho, pero podría haber sido del lado izquierdo, no pasa nada. Con esta constante, un número real, ¿sí? Cualquiera. Bien. Entonces, antes de pasar a eso, esta expresión que nos quedó acá va a ser la solución. Después vamos a terminar de constatar que es la solución general de una EDO a variables separables. ¿Se acuerdan que la definición de solución general era que podía resolver cualquier PBI, ¿no? Bueno, esta va a ser la solución. Habrá que ver si en el descarte que hicimos de G de I distinto de 0, ¿sí? En este descarte no perdimos cosas, a veces sí, a veces no. Pero bueno, en general, esta suele ser la solución general. Fíjense que acá la solución me va a quedar, si la dejo escrita así, de manera implícita, ¿sí? Cuando resolvemos las ecuaciones diferenciables separables, muchas veces no podemos encontrar una expresión explícita de la solución, no podemos encontrar una y de x igual a, porque en este proceso de integrar, a lo mejor, bueno, lo que nos queda acá y de este lado no es tan fácil de poder encontrar esa expresión algebraica. Pero como ya vimos que las soluciones también podían darse de manera implícita, entonces a veces no terminamos el proceso ahí, no hace falta continuarlo. Entonces, para poder resolver esta ecuación, nosotros tuvimos que hacer una sustitución, ¿sí? Podemos suprimir ese paso, por eso era el truquito de llamarlo, en vez de llamarlo u igual a i de x, llamarlo i directamente, y esto es lo que vamos a realizar en general en la práctica, ¿no? Tenemos la ecuación a variables separables, si g de i es distinto de 0, la reescribimos así, o sea, separamos las variables, de un lado me queda todo lo que depende de i, y del otro lado me queda todo lo que depende de x, y después integramos ambos miembros. Lo que tenemos que tener claro, digamos, esta es la forma práctica, integramos acá, bueno. Lo que tenemos que tener claro son dos cosas. Primero, que siempre una solución es una función. Entonces, aquí, en esta expresión, me va a quedar seguramente la solución y igual a una función de x definida de manera implícita. Y segundo, en que no estamos integrando con respecto a dos variables, ¿sí? Porque no tiene sentido integrar una expresión con respecto a una variable y otra con respecto a otra. ¿Está bien? El teorema encubierto que estamos utilizando acá es un teorema de cálculo 2 que decía que si teníamos, bueno, no las voy a llamar f y g porque si no va a dar a confusión, pero si teníamos una f grande, porque ahí me quedó escrito, por eso me pasa eso. Si teníamos una f' de x igual a una g' de x para todo x perteneciente a un intervalo abierto, por eso es importante que trabajemos en intervalos abiertos, entonces estas dos funciones tenían las primitivas diferían de una constante.
¿Está bien? En definitiva es eso lo que se está usando acá. ¿Está bien? No hay que perder de vista que en realidad lo que estábamos haciendo es esto. ¿Sí? Tenemos dos funciones que dependen de x y las primitivas difieren de una constante, ¿no? Lo que estamos haciendo de manera escondida es una sustitución. Lo que pasa es que no lo vamos a hacer en todos los casos, porque para eso se llama variable separable, para poder separar, ¿está bien? Esta es una forma práctica, ¿sí?, de resolver este tipo de ecuaciones. Pero siempre tener presente, o por lo menos al principio, después uno ya lo hace de manera más automática, y tener presente que no estamos integrando con respecto a dos variables, ¿sí?, sino que hay una sustitución metida acá en el fondo. Bien, y que la solución viene dada de manera definida de manera implícita. Bien, esta expresión 2 la llamamos solución general de la EDO a variables separables en general, ¿no? Porque acá vamos a ver un ejemplo en donde en esa expresión no tenemos todas las soluciones de la EDO. Por lo tanto, no es la solución general, pero bueno. Vamos a ver este ejemplo. Entonces tenemos y', que era la primera EDO que aparecía ahí, y' igual a x por y por seno de x sobre y más 1. ¿Sí? Entonces, para poder separamos en los distintos lados del igual, todo lo que depende de x, todo lo que depende de y. Fíjense otra cosa muy un error común de conceptual, digamos, pero bueno, si estuviera Inés acá, o también Luciano, que va a ser un futuro ingeniero, no le da mucha importancia a esto y está bien, porque a la hora de la práctica está bien. Pero otra cosa que hay que tener cuidado es que, vieron que nosotros llamamos diferencial de y sobre diferencial de x. Esto es una expresión para la y', ¿sí? No es que paso dividiendo el diferencial acá. ¿Está bien? Es una expresión para la y'. Que después la reescribo así para poder integrar, porque el diferencial de y el diferencial de x no tienen ningún sentido escritos así si no voy a hacer una integral. ¿Está bien? Bien. Más allá de que después a la hora de hacer el trabajo algebraico para resolver, todas estas cosas las pasamos de largo, digamos, hacemos como un trabajo medio formal, ¿sí? Pero bueno, no es que pasa dividiendo o multiplicando para el otro lado el diferencial de x, ¿sí? Los diferenciales, estos diferenciales de estas variables tienen que ver con diferenciales de funciones, ¿no? Bien. Bueno. Eso, el diferencial de una función, lo mismo en cálculo 1, por ahí, allá lejos. Entonces, cuando vamos a integrar ambos miembros, fíjense que se puede distribuir, ¿no? Me queda 1 más 1 sobre i. No olvidarse los valores absolutos, por favor. ¿Sí? Y de este lado, bueno, habrá que hacer partes, ¿sí? Una integral, acá como decía Luciano, muchas veces vamos a tener que usar la tabla de integrales. Y ponemos la constante de integración de un solo lado, ¿sí? No ponemos de los dos lados porque no tiene sentido. Juntamos todos, si quieren, de un solo lado. Bueno, pero acá, como está bien ahí aclarado en ese cartel, no están todas las soluciones. ¿Por qué? Porque nosotros le pedimos a la y que sea distinto de 0, y la función nula es solución de esta ecuación diferencial. ¿Está bien? Porque cuando la y es idénticamente nula, su derivada vale 0, de este lado es 0 y de este lado también
esto se me anula. ¿Está bien? Entonces, la función nula también es solución y no es una solución que puedo meter en esta expresión. Hay veces, muchas veces, va a ocurrir que yo voy a descartar soluciones, pero de que después las puedo como acomodar en la expresión final, pidiéndole al C que valga algún valor o alguna cosa por el estilo. Ya vamos a ver. Pero en este caso, la I igual a 0 no la puedo acomodar en esta expresión, ¿sí? Porque acá no tiene sentido poner I igual a 0. Esto es, acá me olvidé de poner C real, ¿no? Importante saber dónde están moviéndose las constantes, ¿sí? Después vamos a ver algunos ejemplos donde no siempre la C es un número real. Quiero decir, no siempre es un número real, sino no siempre abarca todos los reales, a veces solamente los reales positivos. Bueno. Entonces, para escribir la solución general, tenemos que además agregarle I igual a 0. Además, analicemos que la solución la tenemos que separar para el hecho en que I sea positiva o I sea negativa, ¿no? La constante I igual a menos 1 no está definida acá en la ecuación diferencial principal, en la 3, así que no será ninguna solución. Bien, la familia entonces completa de soluciones, la solución general, se va a escribir entonces con la expresión que nos quedó de utilizar el método y además le tenemos que agregar la función nula I igual a 0. Bien. Después vamos a ver algún ejemplito más. Profe, Acá, disculpe un segundo. sí, Con respecto al equivalente que estaba antes, sí, y equivalente a cero, sí. ¿hay alguna diferencia en poner igual o equivalente? No, sino que hace referencia a que es la función nula, ¿está bien? O sea que sería una I de X igual a 0. Ah, claro, claro. Ahora entiendo. Gracias. Bueno, acá tenemos un ejercicio que lo vamos a hacer entre todos ahora porque de paso vamos a repasar el problema, vamos a repasar el teorema de Picard, ¿sí? El teorema de existencia de unicidad. Tenemos un PBI en donde la I' es igual a f de x por g de x por g de y, ¿sí? O sea, la EDO es una ecuación a variables separables. Y tenemos una condición inicial y en x0 igual a 0. Entonces dice, aplique el teorema de existencia y unicidad y pruebe que el problema de valores iniciales va a tener solución única siempre que f sea continua en un intervalo que contenga al 0, g y g' sean continuas en un intervalo que contenga a y 0. ¿Sí? Y además habría que pedirle que g no se anule pidiéndole eso. Entonces, además, las condiciones que tienen que cumplir la f y la g es que ser continuas. Si ocurre todo eso y tenemos solución única de ese problema de valores iniciales, entonces la solución va a venir dada de manera implícita por esa expresión que está ahí, donde G y F son antiderivadas definidas anteriormente, ¿sí? Y siempre suponiendo que la G de I es distinta de 0. Bueno, en función de eso tenemos que resolver, ver que este problema de valores iniciales tiene solución única y encontrar la expresión algebraica que la define y graficar la solución. Vamos a hacer todo eso. Para eso vamos a ir al pizarro. Es bueno saber dónde está el mouse.
Entonces, en principio, vamos a suponer que la G de I es distinta de 0, como decía ahí, para no tener ningún problema. Si no, tenemos que analizar cada caso en particular y entonces vamos a partir de que estamos en el caso de los buenos. Bien, entonces tenemos que ver si este problema de valores iniciales tiene solución única. Repasemos qué decía el teorema. El teorema decía que si la f y la derivada parcial de f con respecto a i eran continuas en un rectángulo R, ¿sí? No era en los reales, sino en un rectángulo R, ¿sí? Que era el producto cartesiano entre dos intervalos cerrados, tal que el x0 y 0 también pertenecía a ese rectángulo, entonces existe una única solución del PBI, la vamos a llamar phi, que estaba definida en un intervalo alrededor del x0, ¿sí? Era x0 menos delta, x0 más delta, contenido en el AB, phi iba de acá en R. ¿Está bien? Existe una única solución del PBI. O sea, hacer solución del PBI, ¿qué significa? Significa que cuando yo meta acá la phi prima, me va a dar igual a la f de x por la g de phi. Y después que la phi en x0 es y0. ¿Sí? Eso significa hacer solución del PBI, que cumple con las dos condiciones. Bueno, entonces, vamos a ver qué le tenemos que pedir a la f chiquita y a la g chiquita para que la f y la derivada parcial con respecto a i de la f sean continuas en un rectángulo R. Sí, acá está de más. Continuas entre cosas. Después queda escrito así feo. Bien. Entonces, ¿se acuerdan que empezábamos a analizar y después veíamos si podíamos encontrar el rectángulo, ¿no? Acá se supone que tenemos un punto genérico en R2. Entonces, la f de xy en este caso es igual a una f de x por una g de y. Entonces, para que esta función, como función de dos variables, sea continua en algún rectángulo que contenga al x0, ¿sí? En x0 y 0, en algún rectángulo acá, ¿qué va a tener que ocurrir? Bueno, la f de x va a tener que ser continua. Para que sea continua, debe, vamos a poner acá, porque si no...
debe ocurrir dos cosas. Entonces, deben ocurrir dos cosas. Primero, la f de x tiene que ser continua, ¿sí? La f de x es una función que depende de la primera variable. Entonces, va a tener que ser continua, es una función de una variable, va a tener que ser continua en algún intervalo que contenga el x0. ¿Está bien? Porque si no es continua alrededor del x0, no puedo hacer nada, o sea, no va a ser continua en ningún rectángulo que contenga al x0 y 0. ¿Está bien? Entonces, en principio, lo primero que le tengo que pedir es que la f de x sea continua en algún intervalo le vamos a llamar a b, que contenga x0. ¿Está bien? ¿Por qué lo podemos poner cerrado? Bueno, porque si es continuo alrededor del x0, voy a poder encontrar siempre un abierto que contenga el x0 y después adentro de ese abierto me construyo un intervalo cerrado, ¿sí? Y la segunda cosa que le voy a tener que pedir, le tengo que pedir que esta sea continua y que esta sea continua, ¿sí? Y que g de i sea continua. ¿Pero dónde va a tener que ser continua? Es una función que depende de la segunda variable. Entonces va a tener que ser continua en algún intervalo que contenga el i 0. Que contenga a 0. Que llamaremos CD. ¿Está bien? Y ahí entonces voy a tener un rectángulo en donde se cumple la primera condición. Bien. ¿Cómo calculo la derivada parcial con respecto a i de la función f de xy? A ver, escucho ofertas. Esta era la f. Entonces, ¿cómo derivo parcialmente esto? Con respecto a i. F de X no la tomaba como un número y derivaba G de I. Bueno, f de x va a ser constante, ¿está bien? O sea que la f de x va a quedar así como está. Y derivo lo que corresponde, lo que depende de i. ¿Y cómo me va a quedar eso? ¿Cómo escribo? ¿Cómo simbolizo que estoy derivando con respecto a i la g? G' de I, ¿no, profe? G' de i. ¿Está bien? Importante eso de la simbología porque estas son funciones de una variable. Entonces cuando la derivo, tengo que poner lo que corresponde a el símbolo de derivar con respecto a esa variable, ¿no? Bien, ahí me quedó la f de i. Entonces, si además g' de i es continua en ese mismo intervalo que teníamos donde era continua la g,
tenemos que la f de i, la derivada parcial con respecto a i de f, es continua en el mismo rectángulo. ¿Está bien? Luego, se cumplen las hipótesis del teorema, aplicando el teorema de Picard, o también puede escribir teorema de existencia y unicidad. Tenemos que existe única solución del PBI en un intervalo alrededor del x0 que contiene, que está contenido en el intervalo AB. ¿Está bien? Bueno, después, la otra cosa que nos pedía el ejercicio era ver cuál era la solución del PBI, ¿no? Entonces, ya calculamos anteriormente que si la G de I era distinto de 0, teníamos una forma de la solución general que tenía esta forma, ¿no? G de I igual a f de x más c, donde estas eran las primitivas de esas funciones. Esta era la primitiva de la 1 sobre g y esta era la primitiva de la f. Después vamos a ver esto, cómo hacemos las cuentitas en cada problema, ¿no? Pero acá estamos trabajando en un ejercicio un poco más teórico. Entonces, de todas estas soluciones tengo que encontrar la que hace que I0, a I0 le corresponde X0. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. No hay que olvidar nunca que o sea, siempre recordar que la I es una I de X, que cuando la evalúo en X0 me da I0, ¿está bien? O sea que esto que aparece acá, o sea, esta expresión define una función y que depende de X. Entonces, reemplazando, si quieren, lo reescribimos así, para no olvidarlo. Entonces, reemplazamos por X0. Y entonces, la I en X0 me da el I0. Y de ahí obtenemos la C. Bueno, lo único que bastaría hacer es reemplazar la C, esta que está acá, por este valor que obtuvimos acá. ¿Sí? Fíjense que lo que yo hice después, a ver, vamos a pasar a la... es reacomodarlo un poquito. Y junté, digamos, de un lado del igual las cosas que tenían G y del otro las que tenían F, ¿no? Porque si no me hubiera quedado G de I igual a F de X más G de I0 menos F de X0, que era lo que valía la C. Bueno, y de ahí lo único que hice fue reescribirla para que tenga otra escritura, pero es lo mismo. Profe, una pregunta de Sí. eso. No entiendo bien. O sea, vos ahora estás probándolo teóricamente, pero después nosotros siempre lo vamos a tomar como solución. Si es una, o sea, si cumple con las hipótesis que probamos antes. Sí, o sea, en realidad
vuelvo a repetir, esto es un ejercicio teórico en donde yo estoy probando cuando un problema de valores iniciales cuya EDO es a variables separables va a tener solución única. ¿Está bien? Y qué forma teórica tiene la solución. Porque después eso puede servir para otros resultados teóricos. Después, en la práctica, uno lo va pensando sobre cada problema. Porque incluso acá, para poder hacer todo esto y que tenga todo este jueguito lindo, toda esta formita linda, estamos bajo la suposición de que la G de I es distinta de 0. Ahora, puede ocurrir en donde tenga soluciones de la EDO, en donde la G de I se anule, ¿sí? Como nos pasaba en el ejemplo anterior, y entonces no todas las soluciones van a estar dadas por esa expresión. Pero bueno, es como que sacamos ese problema particular y nos paramos en lo ideal, ¿sí? En la forma más ideal para sacar algunas conclusiones y poder también, como en este caso particular, precisar qué tengo que ir a mirar para ver si un problema de valores iniciales tiene solución única, ¿sí? O sea, fíjense que nosotros mirando cosas más chiquitas, mirando que la F, la G y la G' sean continuas en intervalos que contengan al X0 y 0, es un problema de cálculo 1, a diferencia de lo que por ahí pasaba en un problema en donde la EDO no sea variables separables y tengo que ir a mirar la función de dos variables. ¿Está bien? Entonces, es solamente eso. En general, en la práctica, lo vamos a ir resolviendo en particular, porque, digamos, ahí está escrito en forma muy genérica. ¿Quién es esa G y esa F? La vamos a tener que calcular en cada caso. ¿Mm? Claro, profe, ahí se entendió mejor. ¿Está bien? Bueno, entonces, ahora tenemos este ejemplo, ¿sí? El ejercicio 2. El ejercicio 1 era un ejercicio bien teórico. El ejercicio 2, ahora vamos a los bifes, a la práctica. Entonces, vamos a ver qué pasa con I' igual a menos X sobre I, y acá le estamos pidiendo que I en 4 valga 3. Entonces, dice, utilizando este ejercicio, si dijera, determine si este PBI tiene solución única. Entonces, ustedes podrían olvidarse de lo que hicimos recién y pensar la F de XY como menos X sobre I y analizar dónde es continua su derivada parcial y aplicar ese teorema, el teorema general. Pero acá nos dice utilizando el ejercicio anterior. Entonces, utilizando el ejercicio anterior sería, va a tener solución única siempre que la G de I sea distinta de 0 y además la F, la G y la G' sean continuas en intervalos que contengan el X0 o el Y0 respectivamente. Entonces, ¿qué tendríamos que escribir acá? Se los voy a dejar a ustedes para que lo escriban, pero para que lo escriban bien, yo voy a hacer unos garabatos. La F de X puede ser menos X o puede ser X. El menos se lo podemos chantar a cualquiera de las dos, ¿no? Pero bueno, vamos a chantársela a esta porque ya la G tiene sus problemas. Y la G de I es 1 sobre I. Entonces, esta función es continua en todos los reales. En particular va a ser continua en un intervalo que contenga el 4. Esta G es continua en todos los reales menos el 0. En particular la voy a poder hacer continua alrededor del 3. Y la G' de I es menos 1 sobre I cuadrado, que le pasa lo mismo, ¿no? El único problema lo tiene en el 0, pero
como acá voy a estar trabajando alrededor del 3, entonces voy a poder encontrar un intervalo en donde estas dos sean continuos alrededor del 3, ¿sí? Por lo tanto, y alrededor del 3, la G, que es, que es la 1 sobre I, también es distinta de 0. Entonces, esto es distinto de 0 para todo el número real. Para todo R distinto de 0. Dije cualquiera, pero ustedes me entendieron. o no, si no entendieron, díganme. Entonces, bajo esas condiciones, este PBI tiene solución única, ¿está bien? Que es utilizando el ejercicio anterior, viendo estas funciones y no la f de xy como función de dos variables. Sería como un corolario del teorema de existencia de unicidad. Bueno, vamos a los bifes ahora, que es encontrar la expresión algebraica que define esa solución única. ¿Está bien? Una vez que uno pueda asegurar que el problema de valores iniciales tiene solución única, entonces va y la encuentra. Entonces teníamos... Ay. Y' igual a menos x sobre y, y después y en 3, no, y en 4 igual a 3. Bueno, entonces vamos a resolver la EDO a variables separables, ¿sí? Como nos enseñó el método, ¿no? Entonces, y por acá podemos hacer así. Yo a veces hago esto. Y después cuando paso a integrales pongo los diferenciales. Pero cualquier forma de escribirlo va a estar bien. O sea, quiero decir como la otra, como habíamos escrito, ¿no? Que habíamos puesto y diferencial de y menos x diferencial de x. A mí como que esto me choca un poco, entonces voy acá. Pero está en todos los libros, o sea que es un problema mío, no es un problema de la matemática. Bien, integro acá con respecto a y, ¿está bien? Entonces me queda y cuadrado sobre 2. Igual, y acá me queda menos x cuadrado sobre 2 más la c. Quiere decir que la solución, fíjense, la podemos escribir de esta forma. Voy a pasar de este lado, pero no hace falta. O de manera equivalente, me salió el x cuadrado primero, pero... ¿Qué tipo de curvas define esta ecuación implícita? Circunferencias. Circunferencias. Bien. Yo acá a propósito... cuando integramos podemos poner un c real. Ahora, ¿tiene sentido que el c sea un número real? ¿Me va a definir alguna curva si el c vale menos 10? No, siempre No. va a tener que ser mayor a 0. Tiene que ser mayor o igual que 0. O sea que esto tiene sentido para los c positivos y el 0. ¿Está bien? Si c vale 0, tengo el origen nada más. Y para los otros voy a tener circunferencias. ¿Sí? Bien. Circunferencias centradas en el origen. Esas son las soluciones. Ahora los dejo pensando en eso. Y
ahora vamos a encontrar el c correspondiente, ¿sí? X cuadrado más y cuadrado igual a 2c, y ahora tenía que ocurrir que y en 4 tenía que valer 3. ¿Está bien? Entonces, siempre recordar que esto es el x0 y este es el y0. Entonces lo voy a meter acá, ¿no? Me va a quedar 4 al cuadrado más 3 al cuadrado igual a 2c. Esto me da, bueno, 2c, que también es una constante, no hace falta que uno encuentre el c. 16 más 9, 25. ¿Está bien? Entonces, la ecuación de la curva de la circunferencia me queda así. Bien. Entonces, me dice después el otro ítem del ejercicio: encuentra la expresión algebraica que define la solución. Si la dejamos así, tenemos la expresión algebraica que la define. Podríamos hacer alguna cosa más, pero vamos a ver. Y después dice grafique dicha solución. Entonces, vamos a ir acá. Esto es una circunferencia de radio 5, centrada en el origen. ¿Sí? A ver si puedo usar acá, y no me queda un huevo feo. Puedo usar este. El tema sería lograr... Ahí. Ok. Bueno, el 4, 3 estará por acá. Ay, me olvidé de volverme al lápiz. Y acá tengo un 5 y acá tengo un menos 5. Bien. Grafiqué la solución ahí. Ustedes me están corrigiendo el parcial. ¿Me ponen bien? ¿No tendría que pintar la circunferencia o no? Bueno, a ver. No sé quién me habló. ¿Quién me habló? Yo, profe. Julián. Julián dice que hay que pintar toda la circunferencia. ¿Toda la querés pintar? No me acuerdo si sí, porque el origen también podía ser. Ok. Va, ¿Alguien? no, los negativos no, ahora que me puedo pensar. Ok. No sé. Bueno. Quiere pintar la circunferencia. ¿Alguien quiere pintar algo? ¿Le agarró sin un ataque de arte? Recuerden que no hay respuestas en mal. ¿Está bien? Estamos todos acá aprendiendo. O sea que no pasa nada si digo algo que no es correcto, porque justamente el ejercicio está puesto a propósito, para que aprendamos. O sea que... Profe, ¿puede ser que haya que pintar el cuarto donde X e Y son los dos positivos? Bueno. A ver, Constanza quiere pintar solamente esto. A Julián lo que no le entendí es si vos querés pintar todo lo de adentro, la circunferencia es todo o es el círculo. Yo diría todo, me parece. Bueno. Y Julián quiere pintar todo. ¿Alguien más? Yo, profe, me quedaría con un arco de curva que, digamos, que esté como imagen de un intervalo abierto que contenga el 4. Ajá.
Francesco, ¿fuiste? Sí. Bueno, Francesco, por ejemplo, él se quiere quedar con este pedazo. ¿Está bien? ¿Alguien más? Bueno, perfecto. Vayamos a... Profe, yo le quería preguntar, ¿eso no es una solución particular? sí, porque digamos, las soluciones generales serían una familia de curvas Claro, que son eso para todas un X solo y circunferencias todo. centradas en el origen. Bien, gracias. Bueno. Acá está. Entonces, dice, primera cosa acá, ¿están viendo este PDF de la clase pasada? Sí, profe. Sí, sí, profe. Dice que una solución de una EDO es, en un intervalo abierto, una función tal que es derivable, o sea que la puedo meter acá adentro y satisface la ecuación de la EDO. ¿Sí? De todos esos dibujos que hicimos ahí, ¿cuál no es una función? Circunferencia entera. Claro, la de circunferencia completa no sería. Tenemos un dibujito verde, un dibujito lila y un dibujito amarillo. ¿Cuál no es una función? El lila. El lila. Ok. Ahí escuché. Estoy sorda. Bueno, o sea que la respuesta de Julián no es del todo correcta. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa con la lila? La lila es, ¿sí? Como dice acá, que define de forma implícita las soluciones. ¿Sí? Como soluciones de la EDO, ahí en ese dibujito lila, tengo funciones que son solución. Por ejemplo, si quiero tomar la parte de arriba de la circunferencia y la parte de abajo también define una solución, ¿sí? Entonces, la lila, cuando yo dibujo la circunferencia, y yo pienso que es la curva que define soluciones de la EDO, ¿sí? Porque las soluciones son siempre funciones que pueden venir dadas y definidas de manera implícita. ¿Está bien? La lila, la verde y la amarilla son funciones, por lo tanto, pueden 43. Si nos queremos quedar con el intervalo máximo, digamos, que define una solución del PBI, el teorema de Picard define una solución local alrededor del punto. ¿Qué quiere decir eso? Yo pude definir, por ejemplo, un rectángulo de esta forma,
¿sí? En donde se cumplen todas las hipótesis y entonces la solución, como dijo Francesco, va a estar acá, chiquitita alrededor de. ¿Está bien? Pero también yo eso lo podría empezar a agrandar y agrandar y agrandar a ver hasta dónde puedo agrandar el rectángulo y hasta dónde puedo agrandar el intervalo en donde va a estar definido. Eso se llama encontrar los intervalos maximales. Bueno, y entonces, acá yo estoy haciendo algo que está mal. La función que es solución del PBI, ¿sí? Cuyo intervalo es el más grande que puedo definir, va a ser toda la rama de arriba, ¿está bien? Definida en el menos 5, 5 abierto, ¿sí? Que si yo quiero encontrar la ley, lo que tengo que hacer es quedarme con esta. ¿Está bien? Si el punto de paso hubiera estado con un i negativo, entonces me hubiera quedado con la rama de abajo. Si el intervalo lo hacen más chiquitito, como hicieron Constanza y Francesco, también está bien, digamos, siguen siendo soluciones, pero bueno, en general, cuando tratamos de resolver problemas, resolvemos buscamos el intervalo maximal, ¿no? Bueno, ¿quedó claro esto? Es muy importante porque suele ocurrir en casi la mayoría de las ecuaciones a variables separables que la solución queda determinada en forma implícita y que no siempre podemos encontrar la expresión explícita, no siempre podemos despejarla ahí. Y cuando vayamos a graficar, ¿está bien? Nosotros vamos a graficar una curva en el plano. Tener siempre en cuenta que esa curva define soluciones implícitamente y entonces me voy a tener que quedar con alguna parte. ¿Está bien? Con alguna parte que va a ser justamente la parte o la rama o lo que sea que contenga al punto en cuestión. ¿Estamos? Profe, yo no entendí por qué tenés en cuenta también los negativos, o sea, ¿A dónde tengo en cuenta los negativos? o capaz entendí mal, la solución, una de las soluciones no sería la que marcaste en celeste. Sí. Claro, ¿por qué tenés en cuenta los X negativos? Porque dije, si uno quiere encontrar el intervalo que contenga el 4 más grande que defina una solución en ese gráfico, sería el menos 5, 5. Ah, o sea, los otros que marcaba el amarillo, el verde también podrían ser, pero no es el más grande. Claro, también, pero no son el más grande. Y si te piden en un examen que vos marques y marcas tanto el amarillo, el verde o el celeste, los tres estarían bien. Los tres están bien. Ah, perfecto. Es más, si viene acompañado del PBI y del teorema de Picard, voy a tener que incluir el rectángulo, ¿no? Entonces, necesito dibujarla dentro de ese rectángulo. Bien. Pasemos a la otra ecuación que vamos a estudiar, que son las lineales. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Y si no se acuerdan no importa, porque para eso está escrito acá. ¿Cuál era la expresión de una edo lineal? ¿Sí? Una edo lineal, en este caso es de primer orden, entonces va a tener la forma A1 por X, ¿se acuerdan? Era coeficiente por Y' más coeficiente que dependía de X. Ay, no sé qué pasó.
no hacer ningún comentario. No hago comentarios de mi vida privada. No sé qué quiere este PDF. Bueno, por I igual a G de X. ¿Está bien? Esta era la expresión. Nosotros teníamos una expresión más larga porque teníamos una EDO lineal de orden n. Esta es de primer orden, entonces solamente va a tener los términos que corresponden a la I', a la I y el término independiente. Por ejemplo, si teníamos la ecuación del movimiento de un cuerpo con masa m que cae, ¿sí?, con fuerza de roce, va a tener esta ecuación, ¿sí? Es una ecuación lineal de primer orden en la velocidad. Bien, vamos a ver algunos casos fáciles de resolver. Por ejemplo, si el A0 vale 0 y el A1 es distinto de 0, es una EDO a variables separables, lo que tenemos que resolver. Entonces, les decía, sí, el A0 era 0, ¿está bien? Era la función nula, teníamos A1 por I' igual a G de X nos va a quedar, ¿está bien? Bueno, entonces, esta es más, no solo que es a variables separables, siempre que este sea distinto de 0, obviamente, porque si no, no tenemos EDO, sino que es de integración directa, es una variable separable muy, muy simple. ¿Está bien? Integro acá y ya está. No hay problema. Vamos a ver entonces el segundo caso. El primero es muy simple. El segundo caso en donde el A sub 0 sea la derivada del A1. Y siempre el A1 distinto de 0, ¿no? Esto es obvio porque necesito tener una EDO de primer orden. Entonces, si justo acá en el coeficiente, fíjense que del lado izquierdo de la igualdad tenemos la derivada de un producto, ¿sí? Porque tenemos A1 por I' más A1' por I. O sea que eso es equivalente a la derivada del producto A1 de X por Y. ¿Está bien? La derivada de un producto. Entonces, me quedó que la derivada de A1 de X por Y tiene que ser igual a G de X. Y entonces estamos como en el caso anterior. ¿Está bien? Integramos ambos miembros y ya está. Nos va a quedar que Y va a ser igual a las primitivas de G sobre A1. ¿Sí? Ojo cuando integran, de no olvidarse esta constante, ¿no? Que por ahí se lo olvida. Bien. Vamos, por ejemplo, con estos ejercicios. Vamos a hacer el segundo, porque el primero es muy simple. ¿Sí? El primero se los dejo a ustedes de tarea. Tienen que usar la tabla de integrales o una sustitución y nada más. O sea, integrar el seno. Es muy sencillo. Y el segundo también es muy sencillo. Lo podemos hacer acá. Acá arribita nomás. Fíjense entonces, tenemos, por eso siempre está bueno pispear primero si el que acompaña acá la ecuación, la variable dependiente es la X, ¿sí? Y la variable independiente es la T. Entonces, siempre está bueno fijarse que si el que acompaña acá es la derivada de este, porque entonces lo que tengo de este lado es la derivada con respecto a t de t por x de t. ¿Sí? Y si no, compruebo. Porque después ahora vamos a aprender un método y por ahí muchas veces gastan pólvora en chimango, porque
se mandan a hacer toda la resolución del método cuando era simple, porque teníamos acá la derivada de un producto y salía en un solo paso. Entonces, si vuelvo, compruebo, ¿no? Tengo la derivada de t, que es 1, por este sin derivar, lo tengo acá, más este por la derivada de x, que lo tengo acá. O sea que está todo ok. Bien, integro con respecto a t. De este lado me queda t por x de t, ¿sí? Porque si tengo una operaciones inversas. Y la integral de e a la x, de e a la t, es e a la t. Y acá voy a poner la constante. ¿Sí? No olvidarse la constante. Por lo tanto, la x de t es e a la t más c sobre t. Fíjense que acá era importante que el t fuera distinto de 0, ¿no? Por lo tanto, esta función va a ser solución de la ecuación diferencial o para los t positivos o para los t negativos, ¿no? Bien. Acá entonces rápidamente sacamos quién era la solución. Bien. Vamos a ir ahora al tercer caso, que no es ninguno de estos dos triviales. Lo ideal, cuando ya vemos que el A0 no es la derivada de la 1, entonces sería poder trabajar de alguna manera para llegar a tener una expresión parecida a esa y poder aplicar lo mismo, porque era fácil. Entonces, vamos a trabajarlo primero sobre este ejemplo, ¿sí? Donde tenemos y' más x cuadrado por y igual a x cuadrado. Entonces, vamos a observar que del lado izquierdo de esta igualdad ya no tenemos la derivada, ¿sí? Este que está acá, el x cuadrado no es la derivada del que acompaña al y', que es el 1. ¿Sí? Y entonces no puedo usar el caso anterior, no puedo decir que de este lado tengo la derivada de un producto. Estaría mintiendo. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar toda la expresión por una función b de x distinto de 0, que le vamos a llamar factor integrante. ¿Por qué le vamos a llamar factor integrante? Porque esa función nos va a ayudar a integrar, a resolver este problema. De manera que este lado me quede la derivada de un producto. ¿Qué producto? La derivada de, fíjense acá, la derivada con respecto a x de b de x por y. La y era una función de x también, ¿no? Entonces, voy a pedirle eso. Voy a multiplicar por este b de manera que de este lado me quede igual a b de x por y' más b' por y. ¿Sí? Yo se lo estoy imponiendo a eso. Quiero ver si puedo encontrar un b, una función, que la voy a llamar factor integrante, tal que cuando yo multiplique por b, el lado izquierdo me quede la derivada de un producto. Bueno, entonces empecemos a trabajar con esa expresión. ¿Sí? De este lado tengo el lado izquierdo de la EDO que multipliqué por el b, y de este lado tengo la derivada del producto de b por y yo quiero que esas dos cosas sean iguales. Entonces, acá podemos cancelar estos dos términos, ¿sí? Acá nos quedó b de x por x cuadrado por y igual a b' por y. Entonces, si la y es distinto de 0, podemos simplificar y nos queda b de x por x cuadrado igual a b'. Y esto es una ecuación
a variables separables, ¿sí? Que va a tener esta forma y fácil de resolver, ¿está bien? ¿Cómo nos quedaría? X cuadrado igual a b' sobre b. ¿Se acuerdan que el b tenía que ser distinto de 0? Entonces, acá nos queda x cuadrado, la integral con respecto a x cuadrado, y de este lado vamos a integrar 1 sobre b diferencial de b. Bien, quiero que trabajemos con esto un ratito, antes de ver cuál es la solución, porque tiene sus cosillas. Bueno, entonces teníamos así, b' sobre b igual a x cuadrado. Así que nos quedaba integral de 1 sobre b por el diferencial de b igual a la integral de x cuadrado diferencial de x. Entonces, de este lado, cuando integro, me queda el logaritmo natural del valor absoluto de b. Igual. Y de este lado, x al cubo sobre 3 más c. ¿Sí? Todo esto pensando siempre que la b era distinta de 0. Lo necesitábamos para el problema, porque no podemos multiplicar con la función nula, no tiene ningún sentido. Bien. Aplico exponencial a ambos miembros, porque de este lado, en estos casos, cuando tenemos estas ecuaciones de variables separables tan simples, podemos encontrar la ecuación explícita de la solución. ¿Sí? Si no estuviéramos, acá la ecuación nos quedó metida dentro de otro problema y necesitamos encontrar el b, ¿no? Necesitamos encontrar una expresión de b, entonces la tenemos que despejar. Y acá vamos a aplicar entonces la exponencial a ambos miembros. Entonces, cuando aplico exponencial a ambos miembros, de este lado me queda valor absoluto de b, y de este lado me va a quedar la exponencial de x al cubo sobre 3 más c. Estamos de acuerdo que acá, el c era un número real cualquiera. ¿Sí? Bien. Y entonces ahora tengo valor absoluto de b igual a e a la c por e a la x al cubo sobre 3. Ahora, puedo cambiar esto y ponerle acá un a. Y pedirle a ese a que sea un número real positivo. ¿Sí? Porque como viene de acá, entonces, si c es cualquier número real, e a la c es cualquier número real positivo. ¿Sí? Bien. Ahora, saco la barra de valor absoluto, porque necesito una expresión de b, y ya el valor absoluto de b no es lo que necesito el b. Y eso entonces va a ser más menos a por e x al cubo sobre 3 con a en r más. Ahora, si a es un número positivo, con este más menos estoy recorriendo todos los números reales. Entonces voy a cambiar el nombre de la variable, de la constante, perdón, y voy a poner c por e a la x al cubo sobre 3 con c, un número real ahora, pero distinto de 0. ¿Sí? Bien. Acá termina nuestro problema, o sea, todas las funciones b tales que sean solución de esta primera y sean distintas de 0, se escriben así. ¿Sí? Son un montón. Son todas cualquier constante real distinta de 0
por e a la x al cubo sobre 3. Después vamos a volver con esto. Ahora, yo necesito una función. No necesito todas. Con una sola que yo encuentre que me sirva para multiplicar y resolver mi problema original, me alcanza. Entonces puedo tomar un valor de C amigable, cualquiera que a mí se me ocurra. En particular, siempre tomamos C igual a 1. Por eso es que acá dice esa B como factor integrante. Entonces, multiplicamos, ahora sí, volvemos a la EDO, ¿sí? ¿Se acuerdan? Todo ese trabajo fue para encontrar el factor integrante. Ahora, volvemos a la por ex al cubo sobre 3. Y si miramos ahora, acá a este lado, nos quedó la derivada de un producto, ¿sí? Porque tengo e elevado a la x al cubo sobre 3 por y'. Más, y ahora la derivada de este que está acá es la exponencial por la derivada de lo que está en el exponente. Y la derivada de x al cubo sobre 3 es x cuadrado. Entonces acá me quedó la derivada de la exponencial de x al cubo sobre 3 por y. Igual a esa expresión. Por lo tanto, si ahora del lado izquierdo tengo la derivada de un producto, lo escribo como la derivada con respecto a x de ese producto, y entonces lo único que me queda hacer es volver al caso anterior, integrar con respecto a x ambos miembros, y así es que obtenemos la derivada, la solución de la ecuación lineal de primer orden. ¿Sí? Por eso ese B se llamaba factor integrante, porque me trajo hasta acá y en donde yo puedo integrar fácilmente la ecuación y encontrar la solución. ¿Quedó claro esto? Porque ahora lo vamos a hacer en general y va a ser todo un lindo bollo. Entonces, ¿hay algo que tengo que repetir? No, profe. Bueno, vamos a pensarlo. Ay, a ver que alguien me habló. Bien. Vamos a pensarlo ahora en general, ¿sí? Bueno, acá no hablábamos de descartar soluciones porque en ningún momento, fíjense que en algún momento le pedimos a la i que sea distinto de 0, pero la i, si de este lado tenemos una función que no es la función nula, la función nula i igual a 0 no es solución de esta ecuación diferencial, entonces podemos descartarla tranquilamente. Bien. Para poder aplicar lo mismo pero en forma general, tenemos que normalizar la ecuación. ¿Qué significa normalizar la ecuación? Significa que acá me queda un 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como este A1 es distinto de 0, podemos dividir por esta expresión toda la ecuación diferencial, ¿sí? Y entonces me va a quedar y' más una expresión que la vamos a llamar P por i igual a Q de x, ¿sí? Si la EDO no viene dada de esa manera, tenemos que transformarla, ¿sí?, en su forma normalizada para poder aplicar este método y que sea... para que no es que no se pueda de la otra manera, como poder se puede, pero bueno, me genera más inconvenientes algebraicos. Entonces, multiplicamos por el factor integrante ambos miembros.
Y ahora lo que le vamos a pedir, otra vez, igual que antes, es que el lado izquierdo de la EDO sea la derivada de un producto. Y empezamos a simplificar, como antes, las cosas que podíamos, ¿no? Entonces, B por I' con B por I', y acá se simplifica la I, y entonces nos queda esta ecuación a variables separables para resolver. Si hacemos el mismo trabajo que hicimos antes con la x cuadrado, vamos a llegar a que una solución de esa ecuación es b de x igual a la exponencial de una antiderivada de p. El libro lo escribe así, no lo escribe así tan rebuscado como yo, es un poco más simple. Pone e a la integral de p de x. ¿Está bien? Si lo quieren tener en cuenta, ténganlo en cuenta, no hay ningún problema, porque después, a la hora de las resoluciones prácticas, si quieren hacer todo este procedimiento, lo pueden hacer. Si no, uno en general lo que hace, una vez que está canchero, yo las primeras veces tengo que hacer esto porque me olvido cuál era la fórmula del factor integrante, pero porque yo soy una señora grande. Pero ustedes que van a estar todo el tiempo en la práctica, el factor integrante se lo acuerdan, y entonces lo vamos a ir a aplicar directamente en la segunda parte. Una vez que calculamos esto, vamos a la segunda parte. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Lo expresa así, pero ¿qué es lo que tiene de feo esta expresión? Que acá, cuando yo tengo la integral de p de x, tengo un montón de funciones. ¿Sí? Tengo una familia de funciones. Y el factor integrante, yo necesito uno solo. Pero bueno, es una forma práctica de escribirlo, como para no olvidarme. Una primitiva de p de x, ¿sí? O una antiderivada, nunca me acuerdo cómo le decimos acá. Yo siempre le digo primitiva y es una antiderivada. Y en la bibliografía, acá está escrito lo que yo decía. Bien, entonces, una vez que hallamos ese factor integrante, ya sabemos, multiplicamos ambos miembros de la ecuación por ese factor integrante, y entonces nos queda el lado izquierdo como la derivada de un producto, y lo único que tenemos que hacer es integrar. Y así nos queda la ecuación general de una EDO lineal, ¿sí? De esta manera. Bien, esto no es más de lo mismo, se ha escrito de otra manera. Bueno, acá tenemos el mismo ejercicio que teníamos antes para EDOs a variables separables, pero ahora para EDOs lineales. Y para que un problema de valores iniciales tenga solución única, entonces lo que tiene que ocurrir es que P y Q sean funciones continuas que en algún intervalo que contenga el x0. ¿Está bien? Este ejercicio se los dejo a ustedes, lo repiten igual como hicimos el anterior. Acá tenemos algunos problemas. Yo les dejé incluso en el campus, en la carpetita en donde teníamos, les dejé unos problemitas que se resuelven todos con EDOs de primer orden. Algunas van a ser a variables separables y otras van a ser lineales. ¿Sí? Tienen ejemplos de circuitos. No es que hay que... Lo quería buscar. Oh, muy fácil que lo busque acá. A ver. ¿Dónde lo habré puesto? Sería lo... Acá. Sería lo bueno. Hay algunos que se resuelven integrando, como este, que es de cálculo 1. Y estos que son de armar la ecuación diferencial y les van a quedar de primer orden. Este que es de población. Me gustaría que pudiéramos hacer uno de enfriamiento de Newton, pero hoy no sé si vamos a llegar.
Y estos de circuito que les decía yo que, bueno, les cuenta un poco que es un circuito de esta manera, en donde tengo una inductancia y una fuente. Si no lo terminan, o sea, si no lo entienden, no hay problema, porque digamos, lo que hace acá es darte cuál es la ecuación que define la intensidad de corriente de un circuito de esta manera, y después en los problemas lo único que tienen que hacer es reemplazar acá por los valores de LR y calcular. O sea que si lo entienden porque dieron física, en física ya estuvieron dando circuitos mucho mejor, y si no, bueno, es una información que en algún momento lo van a necesitar, lo van a utilizar, y lo único que tienen que hacer es resolver las ecuaciones que yo les doy. O sea que no es que ni siquiera ustedes las tienen que sacar ni nada por el estilo. Son aplicaciones, digamos, que se resuelven. Bueno, quería que resolviéramos una... Bueno, vamos a ver cuál de estos dos, capaz que el del horno podemos resolver. Bueno, acá tenemos la ley de enfriamiento de Newton. Lo que pasa es que este es a variables separables. Quiero resolver este. Pero bueno, les cuento un poquito qué es la ley de enfriamiento de Newton. Es una fórmula, un modelo que se llama ley de Newton porque Newton la encontró. Un modelo que describe la temperatura de un cuerpo siempre que esté en un ambiente en donde la temperatura se mantiene más o menos constante. Entonces la vamos a suponer constante. Esta ley también vale si pensamos en que la temperatura ambiente no es constante, pero bueno, tienen que aparecer otras cosas acá. En el libro incluso aparecen algunos problemas en donde, en otros capítulos, ¿no? En donde está, por ejemplo, cómo se mantiene el clima dentro de un edificio con salidas de aire, ¿no? Y bueno, hay que resolver alguna ecuación también diferencial. Son aplicaciones interesantes. Bueno, entonces acá dice que la temperatura, el cambio de temperatura del cuerpo es proporcional a la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura del objeto. Entonces me queda como, cada vez que hablamos de cambio, ¿sí? Entonces aparece la derivada con respecto al tiempo de la temperatura, y eso es una constante, que es la constante de proporcionalidad, por esta diferencia, ¿sí? Esto siempre se va a dar cuando t es mayor o igual que 0, porque estamos pensando en tiempo, ¿sí? Bien, fíjense que la ecuación diferencial acá es una ecuación a variables separables, ¿sí? El m menos t puede pasar para el otro lado, y me queda esa k ahí, que la podemos pensar como una función de x. O sea que este problema lo podemos resolver con la primera parte. Este será lineal, si no, porque tiene una fuerza de resistencia, sí. Bueno, entonces, dice, un objeto de masa de 3 kilos se libera del reposo a 500 metros sobre el piso y se le permite caer bajo la influencia de la gravedad. Además, tenemos en ese cuerpo una fuerza de resistencia al aire que es proporcional a la velocidad del objeto, ¿sí? Donde esa constante es 3. Determinar el momento en que el objeto cae al suelo. Bueno, queda bastante sencilla la EDO acá. Bien. Tenemos entonces que a 500 metros del suelo dejo caer un objeto donde lo van a afectar la fuerza de gravedad, ¿sí? El peso, y una fuerza de roce que es proporcional a la velocidad.
¿Está bien? Entonces, por la segunda ley de Newton sabemos que, si no sé si es la segunda o la primera, la segunda, que la masa por la aceleración, ¿sí? La aceleración la podemos pensar como la derivada de la velocidad, tiene que ser igual a la suma de las fuerzas que están actuando sobre este objeto. Entonces, en este caso, si ponemos así el sistema de coordenadas, entonces fíjense que la gravedad va a ser, la fuerza peso va a ser negativa y la fuerza de roce va a ser positiva. Entonces tiene componente positiva y componente negativa, ¿no? Porque son fuerzas, son vectores, no son positivos ni negativos. Entonces tengo 3, si la fuerza de roce era la constante proporcional, era proporcional a la velocidad, que su constante decía que era 3, por B, menos M por G, que era 9,8. Bueno, entonces acá me queda M por B' menos 3 por B igual a menos M por G. ¿Está bien? Este sería el problema. Para poder aplicar el factor integrante, ¿se acuerdan que acá teníamos que tener un 1? Entonces vamos a dividir todo por M, ¿sí? El M también era 3, si no me equivoco, decía 3 kilos, ¿no? Sí. Entonces, como el M también era 3, vamos a dividir todo por 3, me va a quedar B' menos B igual a menos G, que es menos 9,8. ¿Sí? Bien. Entonces, veamos. Acá no tenemos, cuando vamos a observar acá, no tenemos la derivada de un producto, en este caso. Entonces, vamos a tomar el factor integrante, lo vamos a llamar mu, para no llamarlo b como antes, va a tener que depender de t, que era la exponencial de una primitiva del p. ¿Sí? Y recordar siempre que p era el que acompañaba al i, o sea, el que estaba solito. En este caso, nosotros tenemos b' menos 1 por b igual a menos 9,8. Entonces, el menos 1 es el que va a ser el p de t, y el menos 9,8 es el que hace la función de q. ¿Está bien? Entonces acá tenemos que escribir el factor integrante es e a la menos t, ¿sí? Porque una primitiva de menos 1 es menos t. Multiplicamos por el factor integrante ambos miembros de la ecuación, nos va a quedar e a la menos t. A ver, voy a pasar otra hoja porque acá ya no me va a alcanzar. E a la menos t por b' menos e a la menos t por b igual a e a la menos t por menos 9,8. Bueno, entonces, ahora de este lado me quedó la derivada de un producto. ¿Sí? Si quieren, siempre controlen. La derivada de e a la menos t es menos e a la menos t por b, lo tengo acá, más este sin derivar por b', que lo tengo acá. Entonces integro. De este lado, como tengo una derivada, me va a quedar lo mismo que tenía, y de este lado me va a quedar menos
más 9,8 por e a la menos t más una constante. Entonces, la velocidad va a ser 9,8 por e a la menos t más c sobre e a la menos t. O sea, 9,8 más c por e a la t. ¿Está bien? Bueno, fíjense que además decía que yo dejaba caer el objeto. O sea que ahí encubierto en ese problema me dice que la velocidad inicial es 0. ¿Sí? Porque cuando yo dejo caer, no lo estoy lanzando con una velocidad inicial. Entonces, acá ahora podemos encontrar el valor de C. B en 0, entonces es 9,8 más C por e a la 0, que es 1. Eso tiene que ser 0, entonces el C es menos 9,8. Por lo tanto, la velocidad con respecto al tiempo nos quedó 9,8 menos 9,8 por e a la t. El problema nos pedía un poquito más, que es encontrar la posición. Bueno, para encontrar la posición hay que integrar esto, ¿está bien? En donde va a aparecer una constante y además sabíamos que la posición inicial eran 500 metros, o sea que lo pueden tranquilamente ya terminar porque quedó algo que depende de, o sea que es de fácil resolución, digamos. Bueno, entonces, los invito, además de resolver los ejercicios, a resolver también estos pequeños problemas que tienen ahí planteados.